Bien, el día de hoy yo les voy a hablar sobre las fases de cicatrización de heridas, dando como introducción sobre que esto es un proceso donde es consecutivo para poder restaurar y remodelar lo que es la herida, dependiendo de sus epitelios y el lugar o el área afectada. Por ende, es importante saber sus fases, que aquí les he puesto un diagrama donde están especificados en un lapso de tiempo y que esto nos va a poder permitir poder identificar si este mecanismo de lesión celular está en su secuencia correcta o hay una patología que no lo permite dar una cicatrización eficaz. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos las fases o las etapas que ocurren en este proceso de cicatrización, que son la hemostasia, la inflamación, la granulación y por último la epitelización. Por ende, la hemostasia nos dice que es un proceso donde se detiene el sangrado. ¿Por qué? Porque aquí ocurre una vasoconstricción que evita que la sangre se siga escapando de los vasos sanguíneos, donde si existe un daño en el vaso, las plaquetas tienden a adherir formando un trombo plaquetario que es temporal y este es el que mantiene unido mediante moléculas de fibrinógeno para producir una leve vasoconstricción local dependiendo del área de la herida. Luego de esto es importante recalcar que ocurre la cascada de coagulación, que en cambio esta es una secuencia de interacciones entre proteínas. Como vemos en la imagen, convierten el fibrinógeno en fibrina y se deposita en el sitio de la herida, en la parte superior, que este va a producir el coágulo o como una costra, lo cual ocurre una regeneración y migración celular. Por ende, entendemos que esta primera etapa nos ayuda a detener el sangrado y atrapar diferentes microorganismos patógenos que evita que diseminen a otras áreas de la herida. Ahora bien, la segunda etapa. La segunda etapa es la inflamación, que esto en sí es como una barrera protectora o ocurre como una fagocitosis porque remueven todas las bacterias o agentes patógenos donde existen diferentes estímulos químicos para poder reparar la herida, ya sea mediante procesos de fibroplasia, proliferación capilar en el área de sanación, entre otros mecanismos que permiten la reparación de la herida. Primero, en esta etapa va a ocurrir el enrojecimiento o el aumento del volumen del área, aumentando la temperatura o el calor y de igual manera el malestar y el dolor. Pero todos estos exámenes físicos que los observamos clínicamente siempre están causados por un mecanismo fisiopatológico, como por ejemplo, las células dañadas al momento de existir esta lesión celular reaccionan produciendo una vasodilatación donde los mastocitos dañados van a liberar histamina. Y entonces esa histamina es la que produce una vasoconstricción leve en las venas y aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, al momento de examinar una herida, vemos que existe eritema y presencia de calor, donde la causa es que los mastocitos liberan histamina y esta hace la vasoconstricción. De igual manera, como les expliqué, aquí también ocurre la fagocitosis, donde se comen y destruyen todo agente patógeno, y aquí ocurre la apoptosis. Entonces, esta es otra razón que contribuye a la inflamación. Entonces, si nos damos cuenta, son diferentes causales que abarcan un solo signo en la parte del área de la herida. Y por último, también me gustaría recalcar que el dolor, según lo que investigamos, pues es la interacción de dos receptores químicos que son la bladikina y la prostaglandina. Por ende, antes de continuar con la granulación, es importante dejar claro que todo proceso inflamatorio dura aproximadamente de 4 a 5 días y su principal función siempre va a ser protectora y eliminar el daño tesular o la causa tesular que lo provocó. Bien, ahora sí con la granulación, como observamos, se está tratando de remodelar con pequeños coágulos o gránulos que traten de rellenar la herida y después de existir una posinflamación, continuando con las anteriores etapas, a pasar a los 5 días puede existir un exudado en forma de pus, pero no es pus. Es una manera en cómo se están eliminando todas estas bacterias como una barrera inmunológica hacia la herida. Y por último, la epitelización.
En sí, aquí ocurre algo muy importante, porque aquí ya ocurre consecutivamente la cicatrización. Pero antes que ocurra todo esto, en una primera instancia, cuando llegue a existir el daño tisular, las plaquetas van a liberar citoquinas. Y estas citoquinas son aquellas que activan los queratinocitos y permiten formar la epidermis estratificada, como observamos en la imagen. Y va a producir la cicatriz que se forma mediante la degradación constante de colágeno. Y bien, eso sería todo por el tema. Muchas gracias.